Desde la distancia, la casa parecía inclinarse hacia un secreto, como si la gravedad del pueblo hubiera aprendido a respetarla. Se recortaba contra el cielo con el gesto de una ceja arqueada. La teja desordenada y la pared agrietada le daban una expresión torcida que, a los ojos de los vecinos, no era elegancia sino advertencia. Los niños la señalaban con dedos rápidos y bajaban la voz. Las viejas decían que la casa está chueca, como quien recita un refrán que protege de la curiosidad, y los hombres mayores la evitaban al volver de la taberna, como si la mirada de la casa pudiera medir la honestidad de un alma. Isabela Ramírez conocía esa inclinación desde que tenía memoria. La veía cada vez que pasaba con su cesta al mercado, cada vez que doblaba la esquina con un hijo dormido al hombro, cada vez que su sombra se cruzaba con la de las tejas. No era suya. No había sido nunca un lugar al que pudiera volver en días de tregua. Sin embargo, la casa torcida le hablaba de una geometría familiar, de secretos montados en ángulos imposibles. Había en su forma algo parecido al latido del pueblo, irregular, resistente. Isabela era viuda y madre de 6. Su vida anterior, antes del entierro que había marcado su nombre, había sido una costura de certezas mínimas, una casa de adobe, el trabajo de su marido en la carpintería del pueblo, una mañana alegre en la que los niños corrían descalzos, y la cocina olía a frijoles y a cuero recién curado. Después vino la enfermedad, el silencio de las máquinas y la pieza vacía que un día fue el pecho de su casa. La muerte no fue contundente en sus formas, no hubo un acto heroico ni una escena cinematográfica. Fue una larga desaparición que empobreció el cuerpo y permitió que la pobreza llegara sin estruendo, como quien se instala a vivir en la habitación de al lado. Desde entonces la cotidianidad de Isabela se había convertido en un deber con nombre propio. Alimentar a los suyos, procurarles abrigo, enseñarles con paciencia el valor de las manos. Emiliano el mayor alargaba la espalda para aparecer como centro de apoyo. Mateo se refugiaba en el dibujo. Lucía escondía sus cuadernos detrás de la leña. Carmen guardaba la risa para cuando no había visitas. Gael, el más pequeño, tenía la costumbre de quedarse despierto un rato para ver cómo respiraba su madre. Isabela trabajaba donde la llamaban, lavando en casas, cuidando enfermos, barriendo patios. El dinero no bastaba, la dignidad sí. Y ella la defendía como a una promesa propia, sin ostentaciones. Fue en uno de esos inviernos en los que el frío se pegaba a la ropa que doña Estela Vázquez de Mendoza la miró con atención. La hacienda de la familia Mendoza no era lujosa como las de las ciudades grandes. Tenía el orden de un tiempo que había aprendido a sostenerse. Estela, mujer de una edad que invitaba al respeto más que al temor, dirigía la casa con manos dobles, prácticas y suaves. No había en ella afectación. Lo que existía era una prudencia que se parecía a la generosidad, pero que la pulía con criterio. Observó a Isabela desde la cocina, vio cómo ataba un delantal con nudos seguros, cómo las manos de la mujer parecían diseñadas para el trabajo continuo. Un día le ofreció empleo, cuidado de la casa principal, la cocina, la limpieza de la capilla y, a veces, compañía para el té de la tarde. Trabajar con doña Estela fue una lección de silencios compartidos. La hacienda olía a café tostado y a cedro. Los utensilios estaban limpios hasta el punto de ser esencias de memoria. Isabela aprendió los caminos que nadie enseñaba: a doblar una servilleta con respeto, a leer la cara de la servidumbre sin juicios, a discrepar con suavidad. Estela, por su parte, fue cómplice cuando la vida pedía ajustes. «Quítate horas de sol si los chicos necesitan la cena», le dijo una tarde, sin dramatismos, solo medidas. No hubo promesas que sonaran a contrato. Hubo una cuestión de confianza que se volvió cada vez más evidente. A veces, cuando Isabela tenía la espalda cansada y la mirada baja, Estela la detenía con pequeñas bromas o con un trozo de pan recién hecho. La relación se fue tejiendo como esos mantos que se arreglan con hilos distintos, todos necesarios.
El pueblo, sin embargo, observaba con una mezcla extraña. Había quienes susurraban que la beneficencia era una manera de lavar pecados. Otros decían que Estela, ya mayor, empezaba a preparar el terreno de su conciencia. Isabela, que conocía esas voces, no les prestaba atención. Para ella, la mano de la patrona era una herramienta que le permitía respirar más profundamente en las noches. Sus hijos, por primera vez en mucho tiempo, comieron con regularidad y durmieron en ropa menos remendada. Emiliano dejó de repetir en la plaza que su madre era la que siempre llega tarde, y empezó a mirar su futuro con pequeños trazos de esperanza. La relación alcanzó su punto de inflexión una tarde en la que el agua olía a hierro, y el cielo se cerraba en una nube baja. Sebastián, el hijo de Javier Mendoza, primo lejano del núcleo principal de la familia, venía a la hacienda jugando con la idea de ser un pirata en aquel estanque de agua verde que había en el extremo del jardín. El niño tenía 8 años, era inquieto, y tenía la costumbre de subirse a cosas que no estaban hechas para sostener peso infantil. El estanque, viejo y tranquilo, tenía una orilla resbalosa como un labio mojado. Nadie advirtió a tiempo la caída. Isabela lo vio desde la cocina por el rabillo del ojo. Había algo en la forma en la que el niño perdió la gravedad, en la manera en la que su camisa blanca se impregnó de agua, que encendió en ella un instinto que no se aprende en ninguna escuela, el de lanzarse cuando la vida de otro está en riesgo. No pensó en su propia espalda, ni en que llevaba el delantal enrollado a la cintura para secarla después. Corrió, y sin dudar, se lanzó al borde del estanque, hundiendo las rodillas en el barro. El agua le rozó la cara, oliendo a sopa tibia y a peces pequeños. Sin titubeos, apartó al niño, lo agarró por la cintura y lo sacó, mezclando el calor de su cuerpo con la respiración rápida del pequeño. El jadeo que siguió fue como un corte en el tiempo. Javier llegó corriendo desde la casa de herramientas, la respiración cortada, y la mirada que tenía no era de ira sino de una gratitud que temblaba. Para Isabela, esos segundos estuvieron llenos de una claridad dolorosa. Podía haber perdido la vida de enfrente. Podía haber visto a sus hijos privados de ella por un segundo que otro habría parecido una eternidad. No meditó sobre heroísmos. Hizo lo que hizo, como tantas otras veces, para que la vida que dependía de ella siguiera existiendo. La señora Estela, que había entrado al jardín por la puerta lateral al oír el alboroto, la miró con una intensidad que no era teatral, sino social. Valorar a quien protege. Al día siguiente, en la cocina principal, Estela llamó a Isabela con la misma voz mesurada de siempre. No había fanfarrias. No hubo discursos en la sala patrimonial. Hicieron té, se sentaron en un banco y la señora depositó en la palma de Isabela una llave vieja envuelta en un paño de lino. Pesaba en la mano por la oxidación, por el metal que guarda secretos y también por la intención que llevaba. «Es tuya», dijo Estela sin adornos. «No es gran cosa para algunos, para otros quizá lo sea. Nadie la quiere por cómo mira, pero me gustaría que la cuidara quien me ayudó ayer a sacar a Sebastián del agua». Isabela abrió la mano y la llave estaba caliente todavía por la palma de Estela, como si quien la tuvo antes hubiera transmitido algo más que metal. La llave parecía antigua, de las que describen cerraduras que aprenden el paso de la vida. Estela la miró a los ojos y comentó una frase que en la casa se repetiría como mantra y como enigma: «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». La inscripción, grabada en una tablilla de madera que Estela colocó encima de la mesa para que Isabela la viera, estaba escrita con letras firmes. No era una frase de barroquismo moral, ni una sentencia simplista. Era una consigna, una especie de clave que obligaba a quien la leía a calcularse. Isabela la pronunció en voz baja, como si cada palabra fuera una moneda que había que contar con cuidado. «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». El sonido de la frase en su boca la dejó pensando en su propia familia.
en las noches en que su pecho dolía de anticipar necesidades. Protegía a sus hijos con la propia respiración. Proteger algo con su vida era, pensó, un acto natural y extremo a la vez. La clave que traía la llave no fue dada con la liviandad de quien regala por aburrimiento. Estela, siempre cautelosa, la entregó con un conjunto de indicaciones que no sonaban a órdenes, sino a acuerdos. «No la abras hoy», dijo. «Toma tu tiempo. Mira la casa. Pregunta. Valora si realmente quieres esa responsabilidad. Y, si decides, hazlo con la calma que merece. No excesiva, tampoco negligente. Una invitación a la prudencia». Isabela, que había pasado años esperando que el mundo le ofreciera una pausa para pensar, sintió que aquel respiro era un lujo. Cuando la noticia corrió, como las noticias lo hacen en los pueblos, llegó con la deformación justa para que algunos la miraran con curiosidad y otros con la clase de recelo que nace cuando la equidad parece moverse. La casa chueca, otrora evitada, adquirió un matiz distinto. Ahora tenía una dueña que la había aceptado no por habladuría, sino por reconocimiento. En la plaza, frente al puesto de tortillas, nadie habló mal. Las palabras se resistieron quizá por respeto a Estela, o quizá porque el gesto mismo provocó una reflexión incómoda. La generosidad no siempre tiene rostro de benefactor. A veces es la mano que elige al que protege. Fue en ese punto que la historia cruzó el umbral entre lo privado y lo social. Algunos vecinos se acercaron a mirar. Mujeres que llevaron cacerolas para ofrecer ayuda en la mudanza. Hombres que ofrecieron su tiempo para arreglar un listón perdido. Hubo caridad humilde y discreta. Y también miradas que midieron la inclinación de la casa con la precisión de quien evalúa un negocio. Las voces empezaron a inventariar posibilidades. «Podría servir de taller», dijo uno. «Podrían venderla y comprar algo más recto», sugirió otro. Cada propuesta llevaba una cartografía de intereses y de buen juicio. Isabela, por su parte, no hablaba mucho. Llevó la llave prendida al delantal. La tocó en los tiempos de espera. Sentía su peso. A la noche, cuando los niños se apresuraban a dormir sobre las mantas y las luces de su casa temblaban por el viento, la llave era una presencia. La puso al lado del fogón y la miró como quien no termina de contar una suma. Era tangible. No había en la llave promesas mágicas, solo un metal con memoria. Sin embargo, la frase seguía retumbándole en la cabeza con insistencia. «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». «¿Abrirla ya?», le preguntó Carmen una noche, desde donde guardaba un cuento bajo la almohada. «¿O esperas que mamá esté lista?». Isabela sonrió sin mostrar ansiedad. «No se abre por capricho», dijo. «Si la abro hoy, ¿qué sabré del contenido? No quiero que mis manos tomen algo porque suena a fortuna y no porque tenga sentido para nosotros». En la colina donde vivía Rodrigo Mendoza, sobrino de la señora, joven que crecía con la sensación de que el apellido era un derecho, las noticias llegaron con otros ecos. Rodrigo era de esos hombres que aprendían a contar el mundo en términos de lo que les pertenecía por herencia, no necesariamente por mérito. Su entendimiento del patrimonio era simple. Había bienes que la sangre debía reclamar, y quien se interpusiera merecía la corrección. No era un hombre rencoroso al punto de violencia extrema. Más bien su temperamento oscilaba entre la impaciencia y la demanda. No tardó en murmurar, a la vista de algunos amigos y con el propósito de que la idea circulara, que esa casa no debía terminar en manos de cualquiera. Pero los murmullos no eran hechos. La llave en la mesa de Isabela no le otorgaba a ella más derechos que el gesto que Estela había hecho. En el pueblo, sin embargo, la equidad se transforma en disputa con la misma suavidad con que una sopa se enfría, sin dramatismos, pero con consecuencias. Había quienes argumentaron que el gesto de Estela era correcto, otros, que la generosidad tenía límites cuando tocaba el nombre de la familia. Lo cierto es que la llave ya no era solo metal. Era un símbolo que dividía conversaciones y convocaba apoyos inesperados.
Durante las semanas siguientes, Isabela hizo lo que siempre había hecho. Cuidó de los suyos y atendió la casa de la hacienda. A veces, al regresar, dejaba la llave junto al cajón de las cucharas, como si ese fuera su lugar natural. Observaba la casa desde la distancia, imaginando su interior como un mapa borrado. La inclinación, cuando se acercaba, se descubría en los detalles. Una viga que había cedido, una cimentación mendigando atención, un piso que no estaba recto porque así había sido construido, no por malicia, sino por la necesidad y por la manera en que la tierra se había asentado con los años. No había misterio en la precariedad, solo el resultado de la vida que aprieta y modifica. Una tarde, bajo el calor que ablanda las palabras, Estela le dijo a Isabela lo que no era un mandato sino una sugerencia. Si decides aceptar completamente esto, no cargues la casa sola, pide ayuda. Hazlo con quienes respeten su historia, no la conviertas en una fuente de conflictos. Era una forma de pedir prudencia y también de enunciar un principio. Proteger no debía ser acto solitario. Isabela escuchó y guardó el consejo como se guarda una vela para una noche sin luz. Sabía que aceptar la llave no era solo adquirir una puerta, era tomar sobre sí una responsabilidad que hablaba tanto de su familia como del orden social. Esa noche, cuando los niños dormían y el viento jugaba con las hojas del patio, Isabela sacó la llave y la sostuvo contra la lámpara de aceite. El metal brilló a modo de promesa pequeña. Cerró los ojos y repitió la frase en voz baja, no como una oración, sino como una fórmula práctica que la ayudara a medir el paso siguiente. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Pensó en sus hijos, en el pan que tenía que estirar para la semana, en las agujas de tiempo que marcan exámenes y citas médicas. ¿Qué significaba proteger con la vida en un contexto así? No tenía respuestas completas, solo certezas parciales, que proteger algo implicaba riesgo, que el riesgo no se toma a la ligera, que proteger a otros conlleva a veces a compartir el peso. En la plaza, el rumor del gesto de Estela adquirió otras formas. Algunas voces comenzaron a hablar de la posible venta de objetos que, según se decía, estaban guardados en la casa. Hablaban de pequeños lotes de documentos, de antiguas alhajas que la familia había preferido resguardar en una habitación lateral que nunca pisaban. No era la primera vez que una casa guardaba lo que la vida necesitó poner a salvo para tiempos difíciles. La idea de que allí hubiera algo con valor creció con la naturalidad de un pan que se deja leudar. Nada, en apariencia, estaba fuera de lo verosímil. Las familias conservan reliquias para no perder memoria. Los ancestros guardan monedas que sirven en los inviernos de hambre. Isabela, prudente por carácter, no alimentó la novedad, no insinuó nada a los demás y mantuvo la llave como lo que era, la decisión de otra persona depositada en sus manos. Por la mañana ayudó a barrer la hacienda, por la tarde cosió una manga descosida en la camisa de Emiliano. Entre tantísimas tareas, la llave apareció siempre con la misma calma, recordándole el pacto tácito. No abrir por impulso. Rodrigo, por otro lado, empezó a presionar desde los costados. No con violencia, con economía de actos. Habló con el notario local en voz baja, tanteó nombres de escribanos de la ciudad para preguntar por situaciones similares. Sonrió en la plaza cuando Isabela pasaba, como si pasara el propietario. Su ambición se fue mostrando menos como rabia y más como cálculo. La suma del apellido, la casa inclinada rescatada por la mujer del pueblo, la posible venta en un mercado que no siempre mira la inclinación con piedad. Era la manera en que algunos preservan la idea de haber nacido con derechos eternos. Pero el pueblo también tenía otras manos. Javier, padre de Sebastián, miró la situación con cierta delicadeza. No era su deseo ver una disputa. Su sensibilidad hacia Isabela nacía de gratitud sincera. No tuvo preguntas públicas, salvo la de agradecer en una comida a la patrona por su gesto. Las noches se llenaron de un murmullo que Isabela sentía en la madera de la cuna de Gael. Había quienes ofrecieron ayuda para arreglar la casa,
y quienes preguntaron si la tal inscripción tenía un significado que iba más allá de la literatura. Ella respondía siempre con la misma tranquilidad. Es una consigna para quien decide hacerse cargo. No añadió más. Sabía que las palabras ligeras pesan después. Una tarde de lluvias, cuando el barro hablaba y los techos goteaban, Estela le hizo un regalo adicional. Una tablilla cerrada con una carta dentro. No un testamento, solo una nota para quien aceptara la responsabilidad. «Abre cuando lo sientas justo», le dijo Estela, «o déjala cerrada hasta que estés segura». La carta, envuelta con una cinta gastada, tenía la promesa de revelar algo sobre la familia Mendoza. No era una promesa de riqueza, sino una herencia de fervor por la memoria. A Isabela le placía la discreción. La clave no la fue dada para que se convirtiera en una noticia de primera plana, sino para que se convirtiera en un eje de decisión personal. No todo era calma. En la taberna, varios hombres exageraban el tamaño de lo que podía haber en la casa, para convertirlo en tema de sobremesa. En la panadería, las mujeres compartían opiniones sobre la prudencia de Isabela. Y en un rincón del pueblo, Rodrigo ordenaba su ira en silencio, esperando que los días pusieran su lógica en su lugar. Él sentía que algo le era debido por la sangre, por la costumbre, por la expectativa. No pensó que la vida puede girar en torno a un gesto. Pensó que la posibilidad de ganancia era un mapa. Pero el pueblo no se dividió por completo. Más bien, se inclinó para ver, como si la inclinación de la casa fuera contagiosa. Para Isabela, la llave era una llamada a la paciencia. No la abrió la primera semana ni la segunda. Los niños preguntaban a veces, con la impaciencia de las miradas jóvenes, si allí habría juguetes o dinero. Ella les hablaba con la verdad que le cabía. Si hay algo que nos ayude, lo veremos con calma. No prometo milagros, prometo que cuidaré de ustedes. La franqueza de su voz bastaba para que los niños no se convirtieran en mercenarios de la ilusión. En una de las salidas nocturnas, mientras barría la entrada de la hacienda y dejaba la escoba apoyada en la pared, un hombre mayor que había trabajado de albañil, don Ambrelio, se acercó y tocó la llave con reverencia. «Esa llave», dijo, «abre más que madera, abre deberes». Sus manos eran de cemento y de aliento antiguo. Conocía las casas torcidas, conocía las causas que hacen que una pared ceda y que la tierra cambie de forma. «No es la casa la que protege», añadió en voz baja, «es quien elige quedarse de pie en su interior». La frase volvió a resonar en la cabeza de Isabela con la textura de la verdad. Las semanas pasaron y la llave permaneció sin destino concreto. Llegaron ofertas discretas. Un coleccionista de la ciudad que preguntó si la clave tenía valor para las antiguas cerraduras. Un señor que se ofreció para tasar lo que pudiera haber dentro. Voces de todo tipo, todas con la tendencia a convertir algo en mercancía. En la cocina, Estela y la señora notaban la manera en que el pueblo medía la inclinación de la casa con la precisión de una balanza. «Cuidado con quienes traen tasadores», dijo Estela, «que no confundan el valor sentimental con el mercado». Isabela, con la clave todavía en el bolsillo, comenzó a sentir que la decisión no era solo suya. Cada vez que alguien comentaba la posibilidad de vender o de usar la casa para negocios, el peso en su pecho aumentaba. Protegía con su vida a sus hijos y, ahora, la protección incluía algo que no era suyo, pero que alguien confiaba a su custodia. Ser guardiana de un objeto patrimonial obligaba a mirar más allá del beneficio inmediato. Una madrugada, mientras la lluvia tamborileaba en el techo y la casa del pueblo dormía en la respiración de las lámparas, Isabela salió al patio y sostuvo la llave como si leyera su destino. La inscripción volvió a entrar en la escena, esta vez no como un mandato, sino como un espejo. «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». La frase flotó, y con ella la convicción de que proteger no era una acción de egoísmo, sino un intercambio. El riesgo asumido por alguien podía generar una red a su alrededor.
no como garantía de riquezas, sino como construcción de una vida capaz de perdurar. En esa misma madrugada, lejos de las luces y de la seguridad que un apellido puede otorgar, alguien dejó un indicio de que la idílica Prudencia podría enfrentarse a la codicia. No fue un acto violento, fue una visita de reconocimiento. Un mensajero que pasó a preguntar por la casa, que dejó caer el nombre de ciertas piezas que, según se decía, podrían estar allí. A Isabela le llegó la noticia a través de terceros. No supo si sentir miedo o fatiga. Sabía, sin embargo, que aceptar la llave ya había dibujado un sendero que no era completamente predecible. Al amanecer, con la luz tendida sobre los techos, ella reunió a sus hijos en silencio y les dijo lo que siempre dijo con la verdad tranquila de las cosas pequeñas. Tenemos trabajo por delante. No pensemos que la vida cambia por un regalo. El regalo nos da una oportunidad para decidir juntos. Las manos de los niños, aún temblorosas por el sueño, se cerraron en torno a la suya como cuando se afrontan los inviernos, en círculo. La llave volvió a su lugar de costumbre, el delantal, la mesa, el cajón, y en la hacienda las máquinas de la vida volvieron a su ritmo de costumbre. Estela pasó por la cocina, dejó una jarra de caldo y dijo sin énfasis: «Cuando estés lista, me llamas. Y recuerda lo que dice la tablilla». La frase se volvió un hilo conductor. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. 3 palabras que formaban una mínima cartografía de acción y reflexión. En el pueblo, la inclinación de la casa se convirtió en un borde nuevo de conversación. Algunas personas empezaron a ofrecerse como mano de obra para repararla. Otras sugirieron cuidados profesionales. El notario, hombre de gabardina y papeles, fue una figura mencionada con la naturalidad de quien reconoce que ciertos asuntos requieren formalidad, pero la formalidad aún no tenía lugar en la decisión de Isabela. La llave estaba en su bolsillo, la tablilla en la mesa y la carta cerrada esperando su momento. Esa semana, Rodrigo organizó encuentros casuales y sonrió en las esquinas como quien siembra la idea de que la familia tenía derechos. No se manifestó con violencia, pero el murmullo creció en intensidad. Mientras tanto, en la cocina, Isabela decidió que lo que necesitaba era medir los tiempos con más cuidado. Primero, entender la casa. Segundo, hablar con Estela. Tercero, consultar con vecinos. No sería una decisión solitaria ni apresurada. Sería, en la medida de lo posible, comunitaria. La primera parte de su decisión fue pedir ayuda para levantar una escalera y mirar a través del marco de la puerta. Quería ver con sus propios ojos si la casa estaba solo inclinada por la pereza del tiempo, o si había cosas que reclamaban intervención inmediata. Don Ambrelio y el señor Morales, un ingeniero de la región que había tenido que ver con reparaciones sencillas en otras casas, se ofrecieron con modestia. «No se arregla magia», dijo Morales con su voz de persona que mide las diferencias entre el suelo y la esperanza. «Se identifica lo que hay que hacer y se hace en etapas». Isabela pensó en la paciencia como en una pared que se va levantando ladrillo a ladrillo. No abrir por impulsos. No hacer de la casa una excusa para una escalada de especulación. Y, sin embargo, la vida tiene la costumbre de empujar los plazos. El invierno sigue su curso, y las necesidades de la familia también. Cuando por fin colocaron la escalera y asomaron la cabeza por el umbral, el polvo, el olor a madera vieja y el silencio de años recibieron a quien entró con paso lento. Allí, bajo la penumbra, la idea de que algo había sido protegido se volvió más concreta. Cuerdas, cajas envueltas en paños, documentos atados con cordeles y una pequeña arca escondida en un rincón, con cerrojo intacto. Isabela sentía la respiración contenida. La casa no hablaba, sus objetos sí. Cada envoltura parecía decir algo que no era moneda. Somos memoria. Alguien había pensado en guardar aquello que la vida necesitase en tiempos de hambre o de guerra. No había ostentación,
Había previsión. La sorpresa de Isabela no fue de codicia, sino de reconocimiento. Aquello que se guardaba tenía sentido para un linaje, no necesariamente para mercado. Sostuvo la arca en sus manos, y notó cómo el metal del cerrojo parecía desafiar los dedos. La arca era modesta, pero en su modestia albergaba la posibilidad de cambiar etapas, no porque el contenido fuera necesariamente abundante, sino porque representaba la decisión de un pasado de cuidar. Isabela recordó la inscripción y, sin proponérselo, pronunció la frase por tercera vez en un susurro que mezcló respeto y desafío. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. El eco de esas palabras, repetidas en la penumbra, fue la señal de que la casa inclinada no era una maldición, ni un impedimento, sino una prueba. No una prueba de valentía heroica, ni una coartada para deslumbrar a nadie. Una prueba para convertir un acto de protección en una responsabilidad compartida. Allí, con los niños esperando fuera y la lluvia marcando el compás de la tarde, Isabela cerró la arca y la dejó en el lugar que Estela le había indicado, no por temor, sino por prudencia. Las noticias sobre esa visita a la casa corrieron como siempre, sin estridencias, pero con la fuerza de la certeza. Rodrigo dejó de sonreír en la plaza y empezó a medir sus palabras. Algunos vecinos ofrecieron su tiempo para ayudar con las primeras medidas de reparación. Otros, con menos nobleza, insinuaron la conveniencia de apurarse para vender. El pueblo entero, de una u otra manera, comenzó a contemplar la casa con renovada atención. Y en el centro de esa contemplación, con la llave todavía en el delantal, Isabela entendió con la claridad de quien ha decidido algo que proteger implicaba, inevitablemente, exponerse. La exposición no era solo física, también lo era moral. Asumir que la vida de sus hijos podía cambiar si la casa contenía algo útil. No era una ilusión, era una posibilidad que requería ser gestionada con cuidado. Por eso ella decidió, por esa noche y por las venideras, no abrir la arca. La dejó cerrada, protegida no por secretos, sino por responsabilidad. Sabía que la decisión crear, y a conversación, que la envidia encontraría sus cauces, que la necesidad y la prudencia tendrían que hablar en voz baja, y que la frase, repetida ya 3 veces, no era un conjuro sino un mandato ético. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. La arca quedó cerrada aquella tarde como una pequeña promesa dormida. Isabela volvió a su casa con la llave al delantal y la respiración más ligera, pero no había descanso en su corazón. La responsabilidad pesaba con forma de tiempo y de decisiones por venir. No pretendía apurar nada. Sin embargo, la vida siguió empujando sus horarios. El pueblo conversaba a su modo, con la lentitud de las cosas que no se rompen pero se redistribuyen. Pasaron unos días en los que la presencia de la llave se volvió un objeto cotidiano y a la vez sagrado. Isabela consultó con Estela en más de una ocasión. La señora la recibió con su cadencia habitual. Ofrecía pan y palabras que eran una forma de brújula. No me gustaría que esto fuera una causa de pelea entre la gente, dijo Estela una tarde, mientras el sol fumaba las plantas del comedor. Si hay que vender algo, hágase con cuidado. Si hay que conservar, que se conserve. Pero todo con orden y con testigos. Isabela pensó en testigos. Llamó a Javier y le pidió discreción. Él accedió sin preguntas, porque la gratitud de haber visto a su hijo salvarse no cabía en murmullos. También habló con don Ambrelio y con el señor Morales. Ambos aceptaron sin demasiadas teatralidades que, si había que mirar la arca, lo hicieran con la seriedad de un inventario. Quería que hubiera, además del calor humano, una mínima formalidad que protegiera la decisión de cualquier interés oportuno. El notario del pueblo, Villarreal, era la figura apropiada para eso, y aunque a Isabela le incomodaba la idea de trámites, comprendió que un registro evitaría discusiones luego. Se acordó una mañana en la casa de Estela. Asamblea discreta, pocas sillas, la lluvia mariposeando detrás de las paredes.
Estela trajo la mesa, Villarreal los papeles en su folder, y Javier apoyó la mano sobre el hombro de Isabela como quien confirma una promesa. Don Ambrelio y el señor Morales llegaron después, con el barro todavía en las botas, y se quedó por costumbre la señora del molino, que trajo pan recién hecho. Nadie anunció la reunión en la plaza. La discreción era una forma de respeto que todos entendieron. Villarreal procedió como quien escribe la historia en blanco y negro. Tomó nota de quien estaba presente, de la procedencia de la llave, de la voluntad expresada por Estela en presencia de testigos. No se trató de una formalidad que cambiara herencias. Fue más bien un reconocimiento de intención. Estela declaraba que había conferido la llave y la custodia inicial a Isabela, con el encargo de proteger el contenido y de administrar cualquier decisión sobre él de forma prudente. Se dejó constancia de que antes de cualquier venta o disposición, se consultaría a un pequeño consejo formado por Isabela, Estela, Javier, don Ambrelio, y un representante del pueblo elegido por consenso. Villarreal habló con calma sobre la necesidad de transparencia, y propuso que los fondos, en caso de venta, se depositaran en una cuenta fiscal administrada con documentación pública y con las firmas del notario y de la patrona. Isabela oyó todo con la sensación de que la palabra escrita, aunque fría, podía ser un baluarte contra las ambiciones. Se abrió la arca en la cocina de Estela, con la luz entrando por la ventana y el olor a café que lo contenía todo. Estaban presentes los que habían acordado. Isabela, con las manos un poco temblorosas. Villarreal, que leía en voz baja los nombres de las cosas. Don Ambrelio, que olfateó el cuero con nostalgia. El señor Morales, que tomó nota. Y Estela, que miraba como quien no puede apartarse de la continuidad de una familia. La arca crujió cuando la cerradura cedió, y dentro hubo un silencio que parecía respetuoso. No era un botín, no eran cofres desbordados, eran objetos que hablaban de previsión. Cartas bien atadas, escrituras parciales, una medallita, un puñado de monedas antiguas, algunos pliegos con anotaciones de pagos y una vieja libreta con nombres y fechas. Había también un pequeño rollo de tela con utensilios que parecían destinados a viajes largos y cuentas de época. Nada brilló como para enceguecer, pero todo tenía el peso de una intención, no esconder fortuna, sino conservar dignidad ante tiempos difíciles. Villarreal tomó cada pieza y dejó constancia. No hay herejías, murmuró con ironía suave. Hay memoria. La libreta, sobre todo, llamó la atención. Era un mapa de precauciones y favores, señales de épocas en que la familia Mendoza guardaba cosas para la contingencia. No se trataba de títulos que resolvieran vidas de modo inmediato, pero sí aparecía un documento que demostraba un ahorro familiar pequeño, una especie de reserva que podía convertirse en recurso si se administraba con prudencia. La lectura fue lenta. Isabela percibió en cada línea la fragilidad de la previsión y la posibilidad real de ayudar a sus hijos. No era la promesa de un banquete, sino el instrumento para reconstruir pasos. La noticia de la apertura, pese a la discreción, no tardó en filtrarse. Las conversaciones se aceleraron y los matices se hicieron más duros. Quien veía allí memoria, sostuvo que debía preservarse. Quien veía posibilidad de liquidez, calculó cifras mentales. Entre esos últimos, Rodrigo II, que había crecido creyendo que los nombres son llaves, empezó a planear con la sutilidad de quien prepara herramientas para abrir cerraduras. No necesitó alardes para construir su intención. Bastaron urgencias palmadas en la espalda y las llamadas correctas. Su ambición no era criminal, pensaba. Era la costumbre heredada de que la sangre reclama lo suyo. No advirtió que los tiempos habían puesto otros límites. Una noche, cuando la lluvia golpeaba la teja con un ritmo rudo, el pueblo percibió el ruido de pasos que no correspondían a la luna. Alguien vio dos sombras en la colina de la casa chueca. Los perros del vecindario alertaron, y un vecino encendió un farol.
Rodrigo y 2 hombres a quienes había convencido llegaron con la intención de entrar y llevarse lo que hacía rato en su interpretación les pertenecía. No llevaban armas, solo herramientas. Una palanca, guantes y la soberbia vieja como un delantal usado. Pensaron que sería sencillo. No contaron con la vigilancia que nacía de la vida en común. Lucía, que vivía cerca y era de ojos rápidos, vio algo que no encajaba y avisó a Javier. Javier, que nunca ha sido de actos estruendosos, tomó la costumbre de la prudencia y llamó al comandante Vargas. La respuesta fue medida. La policía municipal no llegó con gritos ni explosiones narrativas. Acudió con presencia y procedimiento. Vargas conocía a la familia Mendoza y sabía que las disputas de herencia suelen inflamarse con la torpeza de quien cree que tiene derecho a la ley de la sangre. Nada de venganzas, solo cumplimiento. Rodrigo y sus compinches fueron retenidos por allanamiento nocturno y por poner en riesgo la tranquilidad vecinal. No hubo forcejeos dramáticos. Lo que hubo fue la imposición de límites. La ley, con su paso burocrático, obligó a respetar procedimientos. La detención tuvo efectos que nadie esperaba en la plaza. No fue un triunfo de la maldad vencida, sino un lugar en donde la comunidad se miró y tuvo que asumir que el conflicto existía y debía resolverse con justicia, no con justicieros informales. Rodrigo negó al principio, con voz entrecortada y bravucón, que hubiera actuado fuera de un derecho familiar. El notario citó documentos y recordó que la donación había sido hecha en presencia de testigos. Las palabras de Estela pesaban. El comandante Vargas habló con severidad mesurada. Nadie entra a casa ajena por suposiciones. Rodrigo quedó citado. Hubo que llevar a cabo trámites, constancias y una lección pública. La lección pública fue doble. En primer lugar, dejó claro que la custodia no era sinónimo de permiso a la ley de la fuerza. La custodia se ejerce con normas, no con palancas. En segundo lugar, abrió una conversación mayor sobre cómo dirigir el patrimonio en tiempos de necesidad. No como hojarasca que se usa cuando el viento sopla, sino como algo que se administra tampoco muy lejos de la comunidad. Isabela no celebró la caída de Rodrigo. Celebró la posibilidad de que las reglas funcionaran y amortiguaran la posibilidad de que la clave que le había sido confiada fuera convertida en lo que nunca debió ser. Disputa que rompe familias. Ella sentía, además, que aquello la convertía en responsable pública, y la responsabilidad ampliar su campo de visión. Tras la detención vino la fase de decisiones con más estructura. El notario Villarreal redactó un inventario, lo registró y propuso un procedimiento. Tasación discreta de las piezas con un intermediario de confianza. Venta de lo que fuera necesario para cubrir necesidades concretas. Y la creación de un fondo bajo vigilancia, de un consejo. Edmundo Salazar, el coleccionista discretamente responsable que vivía en la ciudad y que había mostrado interés a través de terceros, fue invitado a una tasación ética. No para pujar en la plaza, sino para ofrecer valores justos, acordados con transparencia. Su presencia fue mediada por el notario, que quería evitar cualquier aparición pública que alimentara rumores. Salazar era un hombre de ciudad acostumbrado a las piezas con pasado. Sabía valorar sin humillar. Presentó una oferta que no fue excedente ni mezquina. Fue una propuesta que, pese a la naturaleza comercial, reconoció el significado de lo que allí se guardaba. El señor Morales, con su voz de ingeniero, hizo lo suyo. Enseñó sobriedad en los números y explicó que la casa no estaba torcida por capricho, sino por asentamientos y falta de cimiento apropiado. No hay brujo que enderece pared, dijo con humor seco. Hay que meter pilotes, colocar zapatas, hacer un trabajo en etapas. Sus planes fueron conservadores, con etapas que podían financiarse sin convertir el sitio en un proyecto que durara una vida. La primera etapa, cimentación, consolidación de muros y arreglo del techo para detener las filtraciones. La segunda, adecuación interior para que la casa pudiera servir de sede para un taller
y para la reparación de enseres, respetando su geometría chueca. Cada etapa tenía un costo que no era elegante ni ridículo, era necesario. Isabela, guiada por la prudencia que la había llevado a esperar, aceptó el plan. Había discusiones largas alrededor de la mesa. ¿Vender todo y comprar otra casa recta? ¿O conservar la casa y ponerla a producir para la comunidad? Estas preguntas abrieron debates que escuchaban tanto a los que querían seguridad material como a los que advertían contra la idea de que un solo acto resolviera multidimensionalidades sociales. Finalmente, por consenso que respetó a la patrona como garante, se decidió que se venderían, de forma discreta y documentada, ciertas piezas que no eran esenciales para la memoria familiar, unas monedas y un par de piezas pequeñas, y que los fondos se utilizarían para la primera etapa de reparación y para establecer un fondo de becas para los hijos de Isabela. Todo quedaría bajo la mirada del notario. La operación fue hecha con cautela. Un intermediario llevó las piezas a la ciudad. Edmundo Salazar las tasó y ofreció una cifra razonable. El pago se documentó. Nada tuvo la grandilocuencia de un mercado que anuncia ganancias. Fue un cálculo sobrio que permitió, sobre todo, no deshacer la memoria. Se vendió lo que podía, conservando documentos y piezas que narraban la historia de la familia. El dinero entró en la cuenta administrada por el notario con los permisos y la firma de Estela y la conformidad de Isabela. Aquel gesto ahorró el riesgo de convertir la casa en un azar. Con los fondos, el señor Morales coordinó la primera etapa de la obra. No eran máquinas gigantescas ni una explotación de recursos. Era la mano del pueblo trabajando en su propia pared. Don Ambrelio contrató a un grupo de albañiles del lugar y a jóvenes que necesitaban empleo. La obra pagó salarios justos y devolvió dignidad a quienes dieron su oficio. La casa, que había sido símbolo de inclinación, empezó a levantarse sobre nuevos cimientos. Las jornadas eran largas, con el polvo entrando como un protagonista más, y el sonido de martillos como una música laboriosa. Estela contribuía con víveres y con su mirada que ya no era de mera patrona sino de una benefactora con criterio. Pagaba parte de la mano de obra, y sugería que el proceso fuera hecho con respeto por los oficios antiguos. Manos de vecinos, manos de aprendices, manos de albañiles. Todos dejaron su huella y, con ella, una nueva relación entre la casa y el pueblo. Se trabajó por etapas, como había dicho el señor Morales. Apuntalamientos, pilotes, zapatas. Nada fue instantáneo. Hubo semanas en las que la lluvia retrasó los trabajos y otras en las que los costos demandaron ajustes. Isabela, que veía cómo el dinero se gastaba en concreto y sudor, sintió una mezcla de alivio y de temor. El alivio la dejaba dormir con menos apuro. El temor le recordaba que la mejora no borraba necesidades futuras. Al terminar la primera etapa, la casa ya no parecía colgar del mundo con la negligencia de antaño. Seguía torciendo la mirada hacia la loma, pero ahora como una persona que ha sufrido y ha sido curada en su andar, con cicatrices pero resistente. Algunos dijeron que se le había devuelto dignidad, otros que simplemente la habían estabilizado. Isabela observó las paredes y por primera vez se permitió imaginar el uso que podría darle. Un taller donde los jóvenes aprendieran oficios, un punto de encuentro para quienes debían arreglar su ropa o su vida, un lugar donde las manos que guardan pudieran enseñar. La idea se hizo material en una asamblea en la sala comunal. Crear una asociación que tuviera como propósito custodiar, enseñar y apoyar proyectos productivos locales. Eligieron nombrarla con una sencillez que sonó justa. Manos que guardan. No fue un nombre grandilocuente, sino una descripción de lo que ya se veía. Manos que en su cotidianidad sostienen la vida. La carta fundacional fue breve y práctica. Objetivos claros, responsabilidades, obligaciones y un mecanismo de transparencia con el notario como consejero externo. La asociación se propuso 3 líneas de acción. Mantener la casa como sede y taller,
crear un fondo de microayudas para pequeños emprendimientos, ofrecer becas y tutorías para educación y oficios. Nadie prometió milagros. Nadie pretendió eliminar la pobreza de un plumazo. Lo que se buscaba era crear procesos, pequeñas redes que sostuvieran cambios reales. El taller abrió sus puertas en la casa ya con pilares nuevos. Emiliano, el mayor de los hijos de Isabela, aprendió con don Ambrelio las artes de la carpintería. Sus manos, añejadas por el trabajo doméstico, se hicieron firmes en la sierra y la lija. Mateo, que antes dibujaba en los márgenes, encontró un espacio en el taller para diseñar mobiliario pequeño. Sus bocetos se convirtieron luego en encargos sencillos. Lucía, gracias a una pequeña beca que cubría libros y algo de transporte, pudo completar cursos nocturnos en administración de pequeñas empresas, y Carmen se atrevió a abrir, con un microcrédito gestionado por Manos que Guardan, un pequeño puesto de repostería que alimentó reuniones y costurero social. Gael, el menor, recibió apoyos para estudiar y ganó la confianza de los maestros de la escuela. No fue una transformación que borrara las preocupaciones, pero sí abrió posibilidades prácticas, empleos locales, oficios, educación. La Casa Chueca, con su nueva función, permitió que el pueblo se sostuviera a sí mismo en pequeñas medidas. La asociación, además, organizó talleres para enseñar conservación de patrimonio, cómo limpiar documentos sin dañarlos, cómo leer antiguas escrituras, cómo proteger objetos. No era solo la idea de sacar beneficio, era la idea de cuidar lo que la vida había guardado. Esto generó valor social. La gente empezó a percibir que proteger no era una acción privada, sino un deber compartido. La inscripción, que había sido mantra, se convirtió en lema de la asociación. En la entrada del taller, sobre una tablilla nueva, se talló la frase con letra clara: «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». No era celebración, era recordatorio. Cada quien, al entrar, la leía y la servía como brújula. Rodrigo, después del incidente nocturno, tuvo que enfrentar las consecuencias legales y sociales de su decisión. No hubo cárcel memorable ni venganza pública. Hubo un proceso que lo dejó sin la simpatía de muchos y con la tarea de rendir cuentas. La comunidad no buscó hundirlo, pero sí imponer límites. Quien viola la ley debe responder ante ella. Rodrigo fue sancionado administrativamente y obligado a reparar en la medida de lo posible el daño causado. Con el tiempo, y por indicación del notario y de la asociación, se le ofreció participar en trabajos de reparación comunitaria como medida restaurativa. Una forma de que la comunidad y él encontraran canales para la reparación social. No fue una reconciliación instantánea. Fue un periodo en el que la relación de Rodrigo con su apellido y con la comunidad cambió. Algunos nunca le perdonaron, otros aceptaron su trabajo si venía acompañado de un reconocimiento de error. Isabela observó todo con prudencia. No escondía que la convivencia requería límites y, al mismo tiempo, espacios para la corrección. La vida de la casa no fue una narrativa de días siempre favorables. Hubo recesos, retrasos, compras que exigían priorizar, enfermedades menores entre quienes trabajaban en el taller, y la necesidad de sostener servicios básicos. La asociación aprendió a administrar los recursos con austeridad. Las reuniones eran largas y a veces tediosas. Se discutían presupuestos, se buscaban solicitudes de apoyo en la municipalidad, se buscaba transparencia ante la mirada atenta del pueblo. Esta rutina administrativa fue, en sí, una enseñanza para todos. La protección exige gestión, y la gestión exige humildad. Años después, los frutos se fueron viendo en cosas simples que significan mucho. Una mesa, que antes se perdería, ahora se repara y vuelve a casa. Un joven que aprendió un oficio y tuvo estabilidad. Una mujer que pudo estudiar gracias a una beca que no era glamurosa, pero sí suficiente para pagar libros. La casa no dejó de estar chueca. Seguía inclinada hacia el sur como una costumbre de la tierra,
y como si guardara la medida de la humildad. Pero su inclinación dejó de ser sinónimo de abandono. En el porche, una máquina de coser antigua trabajaba en pañales y trapos. En una esquina, unos planos de Mateo mostraban muebles modestos. En otra, la libreta con fechas, ahora copiada en papel limpio, descansaba en una vitrina dedicada a la memoria de la familia Mendoza y a la historia comunitaria. Isabela permaneció en su papel de guardiana con un sentido que iba más allá del apego individual. Su voz, en las asambleas de la asociación, era clara y marcada por la experiencia. No habló nunca de heroísmo. Contaba lo que había pasado con la sencillez de quien enumera deberes. Protegí lo que me confiaron, decía, y ahora lo administramos juntos. Muchos la miraban con respeto. Algunos preguntaban por decisiones pasadas, otros traían propuestas. Ella las consideraba con la misma calma que mostró cuando no abrió la arca en la primera noche. En ocasiones posteriores, Estela visitaba la casa y se sentaba a tomar té en el porche. La vejez avanzaba en ella con la serenidad que solo el silencio de la rutina permite. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti, repetía, no como una profecía, sino como un modo de describir que la solidaridad y la custodia generan redes. Sabía que no era una sentencia infalible, pero veía que allí, la frase había producido resultados concretos: trabajo, educación, sostenibilidad mínima. La frase, además, había servido para marcar la ética de un pueblo. Hubo quienes vieron la historia como un episodio cerrado. Otros sabían que las tensiones sociales siguen allí y no desaparecen porque una casa se haya reparado. Isabela lo sabía mejor que nadie. Cada mes las cuentas debían cuadrar. Cada año los niños iban creciendo y sus necesidades cambiaban. La casa era un eje, pero no la respuesta total. Aún así, la suma de actos cotidianos y de prudentes decisiones había alterado el paisaje. La casa chueca funcionaba ahora como espacio de formación y como testimonio. La inclinación no era ya señal para evitar, sino un guiño con memoria. En un aniversario de la apertura del taller, la asociación organizó un encuentro en la plaza. Llegaron vecinos, artesanos, algunos funcionarios locales y niños con carteles que decían «Manos que guardan». Se presentó una lista de logros modestos. 10 jóvenes formados en oficios, 6 microcréditos entregados para pequeños negocios, varias reparaciones a viviendas de vecinos con recursos limitados. No fue una exposición de cifras grandilocuentes, sino un inventario de pequeños avances. Estela, con la delicadeza de quien se sabe observada, tomó la palabra y dijo que lo que más la conmovía no era el dinero invertido, sino la manera en que la comunidad había entendido la responsabilidad compartida. Isabela, al final del acto, subió al porche de la casa y miró al grupo. Los niños jugaban en el patio, algunos ya trabajaban en el taller. Ella no pronunció discursos largos. Se quedó con la tablilla a la vista y con la mirada puesta en sus hijos. Entonces, en voz clara, dijo la frase otra vez, sin teatralidades: «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». Sus palabras no buscaban consolar ni prometer destinos. Eran un recordatorio ético. La inscripción, repetida en momentos clave, cuando recibió la llave al abrir la arca y ahora en el acto público, había pasado de ser letrero a norma compartida. La vida siguió su camino con sus fricciones y sus sutilezas. Emiliano montó su propio pequeño taller. Mateo terminó un curso técnico y ayudaba a diseñar muebles. Lucía trabajaba coordinando las cuentas de manos que guardan. Carmen multiplicaba encargos con su repostería. Gael, con la juventud a su favor, soñaba con estudiar ingeniería ligera. Ninguno de ellos supo de privilegios que cayeran del cielo. Todos aprendieron que la dignidad no se regala y que la protección implica responsabilidad. Rodrigo encontró su propio sendero, no exento de reproche. La comunidad no lo apartó completamente, pero sí estableció límites claros sobre quienes podían formar parte de las decisiones de la asociación. La casa no se convirtió en un escenario de venganza.
Se convirtió en un lugar de enseñanza, donde los errores de quienes se equivocaron tuvieron que resolverse con trabajo y, sobre todo, con la confrontación de su propia conducta. Fue una reparación social que no ocultó reprimendas, pero sí ofreció canales para la restitución. Con el paso del tiempo, la casa chueca mantuvo su manera de inclinarse hacia el cielo. La geometría irregular no fue corregida del todo porque no había urgencia por borrar su historia. Además, la estructura nueva descansaba sobre cimientos mejores, y las grietas hablaban de un pasado que no se debía negar. Cada visita era un acto de cuidado. Alguien ajustaba una teja, otros barrían, y siempre había quien dejaba alguna provisión para mantener el taller. La relación entre la casa y el pueblo se consolidó como una de interdependencia. La casa ofrecía un lugar y recursos, y el pueblo ofrecía manos y memoria. En una tarde en la que el sol ablandó las sombras, Isabela se sentó en el porche y dejó que la brisa jugara con la tablilla, donde decía la frase que había guiado todo el proceso: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». No fue una reflexión solemne, sino la constatación de una verdad trabajada. La protección exige riesgo, trabajo, normas y la decisión de otros de acompañar. Ella pensó en los días en que la llave pesaba sobre su delantal y en los momentos en que temió que la ambición de otros la arrastrara. Sonrió con una tristeza serena. No había soluciones mágicas, pero sí redes que funcionan cuando se accionan con prudencia. Ese porche, que había visto la llave caliente en la palma de Estela, ahora era un sitio donde la gente se reunía para hablar de cuentas y de historias. Los niños se subían a los peldaños y hacían preguntas sobre cómo se administran las cosas, y los mayores respondían con ejemplos prácticos. La casa, torcida y digna, siguió siendo el símbolo de que la protección exige entrega y buenos procesos. La inscripción, que había nacido como advertencia y se había convertido en leitmotiv, fue leída por generaciones que comprendieron su alcance moral. Cuando la cámara del tiempo imaginario se cierra sobre la escena, la casa aparece contra el crepúsculo, aún chueca, todavía con su ceja arqueada, pero con luz en las ventanas y voces que entran y salen. La asociación mantiene sus cuadernos. La libreta antigua está guardada en una vitrina. Las manos del pueblo han aprendido a sostener y a crear. Isabela camina por el taller y, sin solemnidades, repite por última vez la frase que la acompañó desde el principio. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. No como un conjuro ni una garantía de prosperidad inmediata, sino como una máxima ética que describe un mecanismo humano. Quien se arriesga en favor de otros, encuentra un tejido de reciprocidad que resguarda lo esencial. La casa sigue inclinada, mirando al sur, y eso no se toma como defecto, sino como prueba de que la vida puede adoptar formas imperfectas y, aún así, sostener dignidad. La geometría irregular del lugar quedó como una metáfora visible. No se necesita pulcritud para ser justo, sino decisión para cuidar. Y la comunidad aprendió algo que no es noticia de titulares. La protección, administrada con transparencia y con ayuda mutua, construye frágiles pero reales seguridades. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar el valor del cuidado y la dignidad.